Esas imágenes casi que hablan por sí solas. Si usted es de las personas que come y siente como un fuego, ardor, pesadez, esto le va a interesar porque puede ser infección o puede ser una úlcera. O tenemos al gastroenterólogo Marlon Rojas para que nos indique un poquito, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Porque hay personas que apenas come algo, dice, siento como un fuego en el estómago. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, bueno, es importante con respecto a este tema de las úlceras aclarar que usualmente las úlceras producen síntomas más bien durante los episodios de ayuno y cuando la persona come más bien siente un alivio. Casi siempre cuando la persona come y justo después de comer siente dolor, eso orienta más a problemas, lo que es páncreas, vías biliares, vesícula, por ejemplo. Pero si el dolor más bien alivia con la comida y empeora durante los episodios de ayuno, eso nos orienta más a la presencia de una úlcera. Doctor, ¿las úlceras se forman por lo que comemos? Ok, es muy importante aclarar que las úlceras, a diferencia de lo que la mayoría de gente piensa, no se producen por lo que comemos. Las úlceras se producen más que todo por tres factores principales, que son una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que de hecho explica más del 70% de todas las úlceras que vemos. También pueden ser producidas por la presencia o por el consumo de medicamentos como aspirina o antiinflamatorios, o lo otro es el tabaquismo. Entre esas tres causas se producen el 95% de las úlceras. Hay otras úlceras ya menos frecuentes, como por ejemplo las úlceras que produce el cáncer, porque el cáncer se puede manifestar como una úlcera también, dentro de las cosas que hay que considerar, úlceras producidas por infecciones de otro tipo, pero insisto, esos son lo menos frecuentes. Pero la comida en sí no provoca úlceras, provoca que los síntomas de la úlcera empeoren, pero no provocan la úlcera directamente. Usted lo tocó, pero es que tenemos que ahondar más, doctor. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que se le está formando una úlcera? Sí, perfecto. Es muy importante aclarar que lo que les mencionaba de que el dolor es usualmente un dolor que empeora durante el ayuno y que la persona come y siente alivio. Eso lo vemos, digamos, predominantemente de que el dolor es durante las horas de sueño. De hecho, el dolor los despierta en la noche precisamente porque durante el sueño es el periodo de ayuno más largo que hacemos durante el día. Entonces, usualmente es un dolor que los despierta en la madrugada y eso siempre es como una señal de que puede ser que esto sea una úlcera y no otro tipo de condición médica. Doctor, una persona que sufre de gastritis, ¿es más fácil que se le haga una úlcera? Ese tema es importante, digamos. Usualmente la úlcera es como, digamos, como un estadio más avanzado de una gastritis. Usualmente es una gastritis no tratada. Es el paso siguiente. Exactamente. Es una gastritis aguda, activa, no tratada, que eventualmente llega a evolucionar a una úlcera. Entonces sí, eventualmente, pero en el contexto de gastritis agudas, las gastritis crónicas no desarrollan úlcera. Es usualmente una gastritis aguda de tipo erosivo que eventualmente puede evolucionar a una úlcera. A mí me decía mi profesora de matemáticas, muchacho, me vas a hacer que se me haga una úlcera del colerón. ¿El estrés puede detonar eso también? Sí, ese es otro tema, digamos que es como una leyenda urbana, exacto, ¿verdad? Entonces, yo siempre lo digo así, realmente el estrés sí puede provocar úlceras, pero únicamente el estrés muy importante. Me refiero al estrés, por ejemplo, de un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, el estrés de una persona que tiene un cáncer muy avanzado, por ejemplo, pero no el estrés cotidiano, laboral que vivimos normalmente. Ese tipo de estrés no es suficiente para generar úlceras. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que le cae mal la comida? Porque hay gente que dice, uy, me cayó mal la comida, tengo úlcera. ¿Cuál es la diferencia, digamos, en dolor o en síntomas, doctor? Claro. Eso, digamos, podríamos aplicar lo mismo que mencionábamos hace un momento. Usualmente el dolor digamos, cuando algo nos cayó mal, usualmente sucede justo después de que comemos. Así es. Entonces la persona nota que en los primeros 30, 60 minutos después de haber comido alguna comida, nota que los síntomas se presentan en ese momento. Algo totalmente contrario que sucede en la úlcera, que más bien la comida nos genera un alivio, ¿verdad? Entonces, usualmente cuando es intolerancia alimentaria, la vamos a presentar al principio o justo después de la comida. Doctor, hay quienes dicen, no, hombre, usted se toma un juguito de sábila o haga la papa y le saca el juguito y se lo toma para que vea cómo le calma. ¿Sirve eso ante una úlcera? Sí, es interesante porque en la práctica de nosotros, digamos, habitual, vemos que la mayoría de pacientes dicen que sí se alivian, ¿verdad? Y realmente yo digo, o sea, sí, de que genera alivio, eso no tengo duda, sí. Pero de que sea suficiente para curar la úlcera, no, ¿verdad? Entonces, digamos, que lo puedan combinar con los medicamentos bien, incluso la sábila se ha demostrado que tiene propiedades cicatrizantes, entonces, digamos, daño no les va a hacer, pero no creo que sea recomendable que lo usen como el único tratamiento para las úlceras. Lo que está pasando tal vez en el estómago, que le duele, que se inflama,
todo puede llegar a una úlcera. ¿Puede llegar a eso? No, no todo, digamos. Como les decía, usualmente es ese tipo de gastritis erosivas que son como raspones en la pared del estómago que eventualmente pueden evolucionar a una úlcera. ¿Viene con inflamación, doctor? ¿Viene acompañada? Sí, es importante también aclarar este tema. Digamos, lo que popularmente conocemos o lo que popularmente se habla de inflamación realmente no es inflamación, es distensión, ¿verdad? Entonces, lo que la persona percibe, digamos, o que popularmente el paciente lo dice... Estoy aventado. Exacto, o siento la pancita inflamada, etcétera, realmente es más que todo distensión. Cuando el paciente siente este tipo de dolor que les mencionaba, que es el dolor típico de la úlcera, y además siente distensión, eso podría estar explicando que la úlcera se está desarrollando en el sitio donde se une el estómago con el intestino delgado, y si la úlcera afecta a este sitio que se llama el píloro, puede generar una estrechez y puede generar dos síntomas que son muy importantes y que son un signo de alarma para nosotros. Uno de ellos es la plenitud postprandial, que es básicamente que uno come y se sigue sintiendo lleno incluso horas después. O otro síntoma que es la saciedad precoz, que es que comemos 4 o 5 cucharadas y ya no podemos comer más, ya estamos llenos. Si eso sucede, lo que puede estar sucediendo es que se esté acumulando comida en el estómago porque hay un defecto en el vaciamiento del estómago hacia el intestino por una úlcera o incluso por un cáncer que se pueda estar desarrollando a este nivel. Doctor, ¿en qué momento usted le tiene que decir a esta persona no tiene que cambiar toda su alimentación porque si no vamos a llegar a esto? Sí, básicamente uno debería siempre tener adecuados hábitos alimenticios, lo que siempre hablamos nosotros de evitar largos periodos de ayuno, sobre todo cuando ya hay antecedentes de gastritis, y evitar comidas que sean irritantes para el estómago. Pero hay que aclarar, como les decía antes, que las comidas sí pueden generar gastritis, pero ya para que avance a una úlcera ocupa que haya otros factores. Si ya la úlcera o la gastritis está desarrollada, ahí sí es importante tomar medidas evitando todas las comidas que puedan ser irritantes para el estómago. Doctor, ya cuando tenemos una úlcera que está sangrante, ¿esta sangre va a salir por las heces? ¿Cómo nos damos cuenta? Ok, es importante mencionar esto. El sangrado que producen las úlceras usualmente es un sangrado que lo que vemos es que el paciente defeca heces negras, ¿de acuerdo? Cuando las heces se van pasando a través del tracto digestivo, se van metabolizando, el sangrado se va metabolizando y llega a generar que las heces sean de color negro. Entonces, si tenemos una úlcera en el estómago o una úlcera en el intestino delgado, no esperaríamos que si sangra se manifieste como un sangrado rojo, sino como heces negras, ¿de acuerdo? Esos son heces negras y que tienen un muy mal olor. Si esto se presenta, es un signo de alarma de que probablemente hay una úlcera que está sangrando. ¿De una vez al hospital, doctor? Directamente al hospital porque es una emergencia y amerita una gastroscopía de emergencia para resolver el sangrado. ¿Cómo resuelven ustedes un problema de úlcera? Ok, muy importante. La úlcera ocupamos, si no está sangrando, digamos, el tratamiento va enfocado en dos cosas, en reducir la producción de ácido, porque cuando el ácido tiene contacto con la úlcera, eso genera el dolor. Entonces, la idea sería usar un medicamento que reduzca la producción de ácido para permitirle al cuerpo cicatrizar la úlcera, y lo otro que podemos usar son medicamentos que lo que hacen es adherirse al fondo de la úlcera para evitar que el ácido tenga contacto con la úlcera, o el fondo de la úlcera. Ahora, doctor, esto es como el cáncer, que si mi papá tuvo úlcera, mi mamá también, yo tengo todos los frijoles de la rifa. Tal vez no podríamos decir que tenga tanta herencia, digamos, como lo vemos con el cáncer, pero sí es importante mencionar que usualmente la causa más común de úlcera es la infección por Helicobacter pylori. Entonces, si en nuestra familia hay alguien que ya ha tenido una úlcera por Helicobacter pylori, es muy probable que yo tenga ese mismo subtipo de Helicobacter pylori y es muy probable que entonces yo tenga también predisposición a desarrollar úlceras. Entonces, si un familiar mío tuvo una úlcera y se detectó que tenía la bacteria Helicobacter pylori, es conveniente que yo detecte si tengo la bacteria y tratármela a tiempo para no llegar a desarrollar úlcera. Doctor Marlon Rojas, le agradezco mucho. Cuidado con esas úlceras, que nos saquen corriendo al hospital, y me pasó con mi papá también. Muchas gracias.